Momento, es necesario hablar de la miniatura antes de comenzar porque sé que alguien verá a Bakugo con Thorfinn y se le zafará un tornillo, pero yo les garantizo que todo hará sentido al final. Lo aseguro tanto como que la Tierra es plana. A través de la ficción hay un sinfín de personajes, unos que destacan más por su brillante desarrollo y otros porque son carismáticos, siendo los dos brillantes elementos para enganchar a un público. Pero yo te pregunto, ¿qué prefieres tener en una historia? ¿Al personaje carismático o al que tiene un gran desarrollo? Idealmente uno preferiría tener las dos, pero hoy no se puede. Lo repito, no se puede, y el que diga ambos le meto un balazo. Yo creo que si uno quiere que una historia se popularice, atraiga más gente o se viralice, necesita personajes carismáticos. Ahora mismo quiero que piensen en las obras más populares que hay, las más habladas, las más virales y las que siempre te dan de qué hablar por más errores que uno les quiera destacar. Yo pienso en Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Boku no Hero y en su momento nadie puede negar lo increíblemente popular que fue Tokyo Revengers. Ninguna de esas obras destacará por brillantes desarrollos o evolución de personajes memorables, y aunque estoy seguro de que hay quienes puedan señalar personajes de cada obra que sí tuvieron de eso, lo repetiré, son obras que no se recuerdan tanto por eso, sino por el carisma de sus personajes. Pero a estas alturas te estarás preguntando qué es el carisma, y si no lo sabes, el carisma son un conjunto de cualidades de una persona que provocan atracción o la sensación de querer seguirlo o seguirla. Alguien carismático puede ser alguien gracioso, alguien con mucho coraje, una persona resiliente o alguien honorable. También podría tener todas esas a la vez. El punto es que serán cualidades que ocasionen simpatía con el espectador y un enganche que atrapará no a uno, pero a varias personas. Con eso dicho, si te pido que nombres a un personaje con poco desarrollo, pero mucho carisma, ¿en quién piensas? Yo pienso en Tanjiro, porque no brilla mucho por desarrollo, cambia muy poco, pero tiene un carácter agradable y el sentimiento familiar en general de la obra ayudaron mucho a que desarrolle un montón de escenas memorables o populares, por así decirlo. Y no sé si a ustedes les pasará, pero he visto un patrón en que las historias más habladas usualmente se destacan más por esto que por grandes desarrollos de personajes, mientras que otras que son mejores en ese aspecto, si bien tampoco están en el olvido, no son tan habladas como otras, y en ocasiones ese carisma hace que sean hasta más valorados que otros con una evolución notable. En la miniatura puse a Gojo Satoru y Joseph Joestar. Centrándonos en este último, es uno de los tantos protagonistas de JoJo's Bizarre Adventure. Para mí, no cambia mucho a lo largo de su propia aventura. No es un desarrollo increíble, pero era muy carismático. Con el tiempo unos dijeron que todo se debía a que era un protagonista gracioso que hacía muchas tonterías, y eso no era carismático, pero sí es parte de serlo. Solamente ese detalle fue suficiente para que, a pesar de que hubiera otros con muchísimas capas y varios cambios y una mejor escritura, lo catalogaran como el mejor protagonista de entre los 8 que había en ese entonces. Hoy en día, siendo un total de 9, podría decir lo mismo de Gojo Satoru, aunque a él sí le dieron más profundización. Pero si me basara únicamente en lo visto durante la temporada 1 y en su gran popularidad en general, es debido a su personalidad, aunque es bueno decir que esa forma de ser suya permitió que la historia de su pasado tuviera un mayor impacto en el manga a largo plazo, y todo se debe a lo que ya dije varias veces, el carisma. En ese sentido, este tipo de personajes suelen tener una gran ventaja si de popularidad se refiere. No obstante, en el otro lado de esta discusión están los personajes cuyo desarrollo es memorable y trascendental, así
como digo que el carismático repercute más y es más llamativo, los que tengan no solo un buen desarrollo, sino que una gran evolución que sea totalmente maravillosa, son esos personajes que terminan trascendiendo, crean temáticas, ideas, conceptos, estándares, bases y hasta pueden inspirar a otras obras con sus estilos tan originales. Eso sí, hoy en día estamos en una época en la que revolucionar algo en esta área es tan difícil como reinventar la rueda, ya que en la ficción se han escrito demasiados personajes desde demasiadas perspectivas y todo lo que se puede hacer es tomar una idea y ver qué ejecución darle para que se sienta única. Muchas veces pasa que la gente agarra una obra nueva como Frieren y decir que se siente fresca o es fresca y novedosa, pero en realidad ya se había hecho algo con esa temática, con diferencia de que ahora sí decidieron darle más atención. Regresando un poco ahora al tema de los personajes con buen desarrollo, es aquí donde hace sentido que te ponga a Thorfinn en la miniatura, y para esto yo corroboré debidamente con una investigación tan grande que involucró preguntar a 2 personas. Para mí, que no me gusta socializar, es una gran cifra, cuestión que es uno de los personajes de la actualidad cuyo desarrollo y evolución más se ha destacado, siendo un cambio enorme, impactante y que dejó uno de los mensajes más encantadores de los últimos años. Claro que la historia de Vinland Saga ya era grandiosa desde el principio, creo que eso nadie lo duda, con un elenco de personajes bastante amplio, pero con una primera temporada en donde muchos podrían llegar a decir que el protagonista era Askeladd y no Thorfinn, donde este último era incluso odiado y daban ganas de meterle un zape, pero como bien se dice, todo eso era con el propósito de que su futuro cambio tuviera un mayor impacto y así fue. Es gracias a su evolución que terminó encantando a las personas. Por eso, yo creo que estos personajes tan bien escritos, aunque no tan populares o conocidos comparados a otros, terminan trascendiendo de otra manera, una que quizá sea más significativa. De todas maneras, el desarrollo de Thorfinn también forjó un carisma único, por así decirlo. En cambio, si nos preguntamos, ¿habrá alguno que tuviera ambos elementos desde tempranos momentos de su manga? Si lo pensamos bien, si buscamos a uno que reúna las 2 cualidades, obviamente, únicamente, tenemos al tridimensional Bakugo. Obviamente estoy jodiendo con eso. Yo creo que uno que reúna ambas sería Ichigo de Bleach. ¿Ese sí les parece que cumple? Si no, también está Guts de Berserk, Hanamichi Sakuragi de Slam Dunk y, ¿por qué no?, el gran Picoro Daimaku. Con respecto a Bakugo, ahora es el momento de explicar por qué lo puse en la miniatura. Y es que para mí, él es el anticarisma en persona. En lugar de dar razones para seguirlo, uno solo quiere dejar de verlo. Esto igual es debatible porque tiene un enorme grupo de fans que llegan a justificar y defender, ¿verdad? Sin embargo, su caso es bastante curioso, porque cuenta con uno de los conceptos más repetidos y que más funciona. Un bully que se hizo amigo de quien molestaba, cambió y se arrepintió. Usualmente un personaje como ese es muy halagado, pero la parte en que debía hacerse odiar fue tan bien hecha que a día de hoy son un gran número los que esperaban que el personaje se quedara desvivido a que continuara en la obra. Si indagamos en su trayectoria, sé que podemos hallar cosas interesantes. Hay análisis que podríamos discutir y argumentos que contemplar, pero a la vez es un personaje que se volvió tan odiado que ese desarrollo que pueda tener no termina de valorarse como algunos pensarían que se debiera. Su nombre se recuerda más por ser ese personaje que genera reacciones mixtas de amor y odio, en lugar de recordarse y hablarse de él por su supuesto buen desarrollo. Es decir, que Bakugo es mi ejemplo de lo que puede pasar cuando el carisma no acompaña el desarrollo. También porque en su caso la evolución que tuvo
probablemente no estuvo a la altura de esas malas acciones que se le vio cometer. Y si entonces quisiéramos olvidarnos de él, ¿qué otro ejemplo se les ocurre? ¿Podría ser Sakura de Naruto, alguien sin carisma y mal desarrollo? Yo la verdad pienso en Cars, que es un villano de JoJo's, con un desarrollo acorde y una participación apropiada como enemigo, pero con tanto carisma como el de una piedra, lo que es irónico considerando su final y su primera aparición. Pero de todas maneras, ya que estamos hablando de finales, vamos al final de este video. Es importante aclarar unas cosas acá. Primero, mencioné varias veces la palabra desarrollo y evolución. La verdad es que todo personaje en sí tiene desarrollo, algunos con uno más simple y a veces sin cambios. Al no tener cambios podemos decirle personaje plano en teoría. Otros que cambian más son los que tienen eso que es llamado evolución. La evolución es siempre que un personaje tenga cambios, sean para bien o para mal, tanto en escritura como en el papel que desenvuelva dentro de la obra. Otro punto importante es que este video lo hago pensando en parámetros actuales y las bases en lo que se critica hoy en día, ya que por ejemplo, Goku en su época ochentera era un protagonista con ambas cosas, carisma y una escritura innovadora para su época, lo repito. Hoy por hoy solo podría brillar por su carisma porque hay otras cosas supuestamente más frescas en cuanto a desarrollos. Eso, y que su imagen se ha ensuciado mucho últimamente, pero eso es tema para otra ocasión. Ahora mismo yo solo te quiero dejar una idea más. ¿Crees que es verdad lo que estoy diciendo de que los personajes más populares que siempre encabezan rankings y ventas brillan más por tener un gran carisma que un gran desarrollo? Por mi parte, hasta aquí llegué yo. No olvides suscribirte si el video te gustó o dejar un me gusta. No sé si nos veremos en otra ocasión porque acordé pelearme con un grupo de fanáticos de Blue Lock que dijeron que es el mejor manga de fútbol, pero si gano, ahí sí, nos veremos en la siguiente. Hasta entonces, cuídate mucho y recuerda que Akira Toriyama era un genio para los personajes con carisma.